¿Qué es la Pascua? El origen en la Biblia. Habían pasado siglos desde que los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, habían llegado a Egipto. En un principio, entraron como huéspedes durante una época de hambre, protegidos por la posición que José, hijo de Jacob, tenía junto al faraón. Pero los años pasaron. José murió. Su memoria fue olvidada. Y los israelitas, en lugar de ser recordados como bendición, fueron temidos por su número y su fuerza. Un nuevo faraón los esclavizó. Con látigos, cargas y trabajo forzado, intentó quebrar el espíritu de un pueblo que no dejaba de multiplicarse. Durante generaciones, los hebreos clamaron en secreto al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios escuchó. Fue entonces cuando llamó a un hombre, Moisés, quien había sido criado en palacio como un príncipe egipcio, pero que conocía bien sus raíces hebreas. Dios le habló desde una zarza ardiente en el desierto, y lo envió de regreso a Egipto con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. Faraón se negó, no una vez, sino 10. Y cada negativa trajo consigo una plaga. El Nilo se convirtió en sangre, ranas invadieron la tierra, nubes de langostas destruyeron los cultivos, el cielo se oscureció. Cada plaga era una confrontación directa contra los dioses de Egipto. Y aún así, el corazón del faraón seguía endurecido. Pero entonces vino la última plaga, la 10ª. Dios anunció que esa noche, el ángel de la muerte pasaría por toda la tierra de Egipto. Y en cada casa, desde la del faraón hasta la del último siervo, moriría el primogénito. No habría excepciones. La sentencia era inminente. Pero Dios proveyó un camino de salvación para su pueblo. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, un macho de 1 año. Debían sacrificarlo al atardecer y con su sangre marcar los marcos y los dinteles de sus puertas. Dentro de la casa, debían asar la carne y comerla junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Debían comerla con prisa, vestidos, con el bastón en la mano y los zapatos puestos, como quien se prepara para un viaje urgente. Esa noche no era una cena, era una declaración, era una separación, era una cobertura. Porque el Señor dijo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Y así ocurrió. A medianoche, el juicio cayó. En toda casa que no tenía la señal de la sangre, el primogénito murió. Desde el hijo del faraón, hasta el del prisionero, hasta el ganado. Pero en las casas marcadas, hubo silencio, protección, vida. En medio de los gritos de Egipto, Israel experimentó la fidelidad de Dios. Aquella noche, el faraón finalmente cedió. No solo los dejó ir, los urgió a irse. Y así, después de 4 siglos de esclavitud, Israel salió de Egipto con manos llenas y con el corazón libre. Dios ordenó que este evento no fuera olvidado. Lo instituyó como una celebración perpetua. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, por estatuto perpetuo. Éxodo 12:14. Ese evento fue llamado Pesaj en hebreo, que significa pasar por alto, porque el ángel de la muerte pasó por alto las casas cubiertas por la sangre del cordero. Así nació la Pascua, no como una tradición religiosa vacía, sino como un recordatorio eterno del día en que Dios redimió a su pueblo con poder, con juicio y con misericordia. Una noche que cambió el destino de una nación. Una sombra profética que, siglos después, adquiriría un significado aún más profundo. Jesús, el verdadero Cordero de la Pascua. La noche en que Dios liberó a su pueblo de Egipto quedó grabada para siempre en la memoria de Israel. Cada año, durante la Pascua, se sacrificaba un cordero. Cada año se recordaba la sangre en los dinteles, el pan sin levadura, las hierbas amargas y la prisa por salir. Pero lo que pocos comprendían era que esa Pascua, tan profundamente arraigada en la historia de Israel, apuntaba hacia algo mucho mayor. El Cordero Pascual no era el fin en sí mismo. Era una sombra, una figura, una señal profética. Siglos después, un hombre llamado Juan Bautista, el profeta que preparó el camino para el Mesías, vio a Jesús acercarse junto al río Jordán y pronunció una frase cargada de significado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús, el Cordero, pero no un cordero común. No un cordero de 4 patas y lana blanca,
sino el Hijo de Dios, puro, sin pecado, enviado para derramar su sangre no sobre los marcos de una puerta, sino sobre una cruz, por el perdón de todos los que creen. Pablo lo confirma en su carta a los Corintios. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5,7. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Pero esa cena no fue como las anteriores. Él tomó el pan sin levadura, lo partió, y dijo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lucas 22:19. Tomó la copa del vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Ya no hablaba del Cordero de Egipto. Ahora hablaba de sí mismo. En la cruz, Jesús fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Y todo aquel que cree en él, como sucedió con las casas marcadas por la sangre en Egipto, es librado del juicio y de la muerte eterna. Porque ahora, la verdadera Pascua no es la salida de Egipto, sino la salida del pecado, de la esclavitud espiritual, de la condenación. Jesús no anuló la Pascua. Él la cumplió. El Cordero de Dios fue entregado justo durante la fiesta de la Pascua. Y así como el ángel de la muerte pasó por alto a las casas protegidas por la sangre, ahora Dios mira a los que están cubiertos por la sangre de Cristo y les concede vida eterna. La Pascua antigua fue un acto de redención nacional. La Pascua cumplida en Jesús es una redención eterna y universal. Pascua o Santa Cena. ¿Qué celebramos hoy los creyentes? Después de siglos celebrando la Pascua como una recordación de la salida de Egipto, Israel había construido un ritual profundamente simbólico y lleno de significado. La comida sin levadura recordaba la prisa de la salida. Las hierbas amargas, el dolor de la esclavitud. El cordero, el precio del rescate. Y durante siglos, generación tras generación, los padres respondían a la pregunta de sus hijos: ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás? Pero un día, algo cambió. Jesús de Nazaret se sentó a la mesa con sus discípulos para celebrar aquella misma Pascua. Era el primer día de los panes sin levadura, el momento de preparar el Cordero Pascual. Y mientras sus discípulos estaban ocupados con los detalles tradicionales, Jesús sabía que esa sería la última Pascua bajo el antiguo pacto. La cena comenzó como siempre, pero pronto, Jesús rompió el molde. Tomó el pan, pero ya no lo explicó como el pan de la aflicción en Egipto. Dijo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lucas 22,19. Tomó la copa, y no habló de la sangre del Cordero en las puertas. Dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22,20. Jesús estableció un nuevo pacto, no uno basado en la ley mosaica, sino en su propio sacrificio, no en la sangre de un cordero, sino en la suya propia. Desde ese momento, la Santa Cena reemplazó a la Pascua como el acto central de recordación para el pueblo de Dios. Ya no recordamos una salida de Egipto, recordamos una cruz. Ya no comemos por la prisa de una huida, comemos para participar de su vida. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 11, donde enseña a la iglesia a celebrar la cena del Señor diciendo: Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. La Pascua antigua apuntaba hacia Cristo. La Santa Cena cristiana mira hacia atrás a la cruz y hacia adelante a su regreso. Entonces, ¿qué celebramos hoy los creyentes? Celebramos que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Celebramos que el juicio ha pasado, que la sangre ya fue derramada, y que ahora, cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, recordamos al Cordero que venció, y vivimos como redimidos por su gracia. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, nos acercamos a ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y entendimiento en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu sabiduría infinita y tu amor sin límites, que brilla sobre nosotros cada día. Al meditar sobre el significado profundo de la Pascua, nuestros pensamientos se dirigen a tu Hijo Jesucristo, el Cordero sin mancha que fue entregado por nosotros. Señor, reconocemos que nuestro entendimiento es limitado, y que hay aspectos de tu voluntad redentora que sobrepasan nuestra razón. Pero aún así, te pedimos guía para comprender, aunque sea modestamente, la grandeza del sacrificio de Jesús, y cómo tu justicia y tu misericordia se abrazan en la cruz.
Ayúdanos a recibir con gratitud el perdón que nos ofreces a través de su sangre derramada, y a vivir con corazones transformados, guiados por la luz de su resurrección. Gracias por abrirnos el camino hacia la vida eterna por medio de tu amor manifestado en la Pascua. Que nunca dejemos de asombrarnos ante el milagro de la redención. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor resucitado, oramos. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que apoyes este canal con tu suscripción, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí. Y que Dios te bendiga.